Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:32 de la mañana. Gracias por la generosa sintonía que cada mañana ustedes tienen la gentileza de concedernos a quienes hacemos este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Muy temprano en la mañana, como siempre, madrugando junto a ustedes o ustedes despertando junto a nosotros, independientemente del orden. Creo que tanto ustedes cuanto nosotros somos un complemento cada mañana para poder compartir los temas de la gran agenda nacional. Y luego de escuchar las noticias, pasemos a nuestra opinión. Hay algunos temas para comentar. Tal vez lo más importante a nivel político tiene que ver con los cambios ayer en el frente político del presidente Lasso. Pero quiero empezar por algo no menor, antes de pasar a hablar un poquito sobre las expectativas del nuevo ministro de la Política, o nuevo ministro de Gobierno, hasta ayer asambleísta Francisco Jiménez. Y es que uno no termina de entender cómo es que en el gobierno anterior se tomaron decisiones al ojímetro, sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de visión, sin ningún análisis de fondo sobre las consecuencias en positivo y negativo que esas decisiones pudieron haberse adoptado. Y una de esas, o parte de esas decisiones de política pública del gobierno del señor Moreno, fue la fusión, desaparición, supresión, absorción de determinadas entidades, bajo el argumento de que había que reducir el aparato del Estado. Y está claro que había entidades que tenían que desaparecer o tenían que fusionarse porque tal vez no correspondían a la visión del gobierno, a la visión de política pública del gobierno, tal vez no debían existir de modo independiente, sino ser absorbidas por otro ministerio. Pero está claro que lo hicieron al ojímetro. Revisando, por ejemplo, la Internet, me remonto al 10 de abril del 2018, cuando... Esta es una nota que publicó Diario El Comercio. El gobierno de Lenín Moreno anunció el 10 de abril del 2018 fusión y eliminación de 26 entidades. Hablando justamente de las metas del plan económico, decía la nota que se buscaba reducir en $1.000 millones los gastos anuales del Estado a partir de ese año 2018. Se hablaba de una planificación, eliminación de ministerios, subsecretarías y empresas públicas, reducción y optimización del gasto público, eliminación y simplificación de trámites en las entidades públicas. Yo me pregunto, primero, estamos 2022, han pasado 4 años, desde que se hizo este anuncio. Este anuncio es del 10 de abril del 2018, estamos 31 de marzo del 2022, casi 4 años. Sería interesante saber, si se concretó este plan, habría que hacer una revisión integral del plan que nos presentaron hace 4 años, y ver cuánto se ahorró el Estado por estas eliminaciones, fusiones, absorciones, etcétera. Y si efectivamente se eliminaron y se simplificaron trámites, ¿qué preguntarle al ciudadano, al usuario, aquel que demanda los servicios del sector público? Si efectivamente siente que tiene trámites mucho más ágiles en el sector público. Si tomamos justamente como referencia esta nota de hace 4 años, no es una nota de hace 1 año, de hace 2, es de hace 4 años. Esta nota. Se hablaba, por ejemplo, que se fusionarán 9 entidades durante el 2018, 8 en 2019, 2 en 2020, mientras que las empresas públicas se reducirán de 22 a 15 hasta el 2021. Se habla de recortes, reacciones de algunos analistas, las fusiones. Por ejemplo, insisto, es una nota de hace 4 años. Traigo a colación esto para que se den cuenta cómo manejaron estos anuncios al ojímetro. En muchos de los casos se lo hizo al apuro, se lo hizo a la maldita sea o no se concretaron. Por ejemplo, aquí dice que el entonces titular de Semplades, Edson Romo, había anunciado que los ministerios de Educación y del Deporte serán uno solo. Eso nunca pasó, ¿sí o no? El Ministerio de Educación nunca se fusionó con la Secretaría del Deporte o Ministerio del Deporte. Tanto así que hoy tenemos un ministro del Deporte y una ministra de Educación.
Sebastián Palacios es el ministro del Deporte, secretaría con rango de ministerio, y María Brown es la ministra de Educación. Estoy leyendo la nota del 2018, para que se den cuenta. Aquí sí hubo una fusión, la de hidrocarburos, minería y electricidad, un solo ministerio, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Ahí, pues, con este anuncio desaparecieron la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas, y la parte de prevención le asignaron al Ministerio del Interior, perdón, la parte de prevención al Ministerio de Salud y la parte de combate al tráfico de drogas al Ministerio del Interior. Habla de la fusión de las empresas públicas, Petroecuador con Petroamazonas, que finalmente se concretó, lo de ferrocarriles, que ustedes ya conocen lo que pasó. Bueno, todo esto hace 4 años. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque un año después, en 2019, desapareció el Ministerio del Interior. Teníamos en el Ecuador una Secretaría de Gestión de la Política que se encargaba de los temas políticos. Los temas de las relaciones a nivel político del gobierno, con la asamblea o con los gobiernos locales. Ese era el rol de la Secretaría de Gestión de la Política. Y teníamos un Ministerio del Interior que se encargaba de los temas de seguridad. Bueno, el 2 de agosto del 2019, el gobierno anterior desapareció el Ministerio del Interior para dar paso al Ministerio de Gobierno a través de una fusión del Ministerio del Interior y la Secretaría de Gestión de la Política. Nota publicada por diario El Universo el 2 de agosto del 2019. Que dice lo siguiente: el Ministerio del Interior y la Secretaría de Gestión de la Política se fusionaron para convertirse en el Ministerio de Gobierno desde el jueves 1 de agosto del 2019. María Paula Romo, quien cumplía funciones como ministra del Interior, seguirá al mando del Ministerio de Gobierno y con ello seguirá siendo la responsable del control de la Policía Nacional, las gobernaciones del país y la articulación entre las funciones del Estado. El 3 de diciembre del 2018, casi un año antes, o 10 meses antes, 8 meses antes, perdón, el entonces presidente Lenín Moreno oficializó la creación de la entidad con la intención de optimizar los recursos del Estado, la típica, ¿no? Hay que reducir el aparato del Estado y optimizar los recursos del Estado. Y nunca analizaron el costo-beneficio de fusionar en una cartera de la política los temas de seguridad que claramente se minimizaron en los últimos tiempos. A mí no me digan que fue prioridad el combate a la inseguridad. Con esto se priorizó el manejo político. Tengamos memoria, se priorizó el manejo político y se dejó de lado la seguridad. El manejo de la seguridad lo minimizaron. Lo minimizaron. Dice, en el documento oficial señala que el Ministerio de Gobierno se encargará de formular políticas y estrategias de gobernabilidad y dirigir su implementación. Además, asesorará a las entidades de la función pública, revisará las propuestas de leyes de carácter prioritario e iniciativa del Ejecutivo para identificar alertas e impactos de naturaleza y continuará dirigiendo la seguridad a través de la Policía Nacional. Perdónenme, pero la seguridad la pasaron a un plano secundario, cuando siempre debieron haber priorizado por encima de los temas políticos la situación de seguridad. Y bueno, remitámonos a los hechos. Está claro que no solamente con una institución las cosas se solucionan, pero por lo menos con una institución uno ya sabe a quién dirigirse para saber quién es el responsable, cuál es la institución y cuáles son las autoridades responsables de los temas. Dentro de estos apuros que tenían para reducir el aparato del Estado, acuérdense lo que hicieron con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Igualmente al ojímetro eliminaron el Ministerio de Justicia, al ojímetro. Sin entender la naturaleza de ese ministerio, que era el encargado de manejar el sistema de rehabilitación social de la República, las cárceles, las prisiones del país. Y crearon un organismo que no tiene rango de ministerio, tampoco tiene la infraestructura, no tiene la estructura, no tiene el organigrama, ni tampoco los recursos para manejar las cárceles de este país. Y ustedes saben que desde 2019... la situación carcelaria ha empeorado con las crisis sucesivas y que aparentemente en este Ecuador ya se han normalizado, de privados de libertad matándose al interior de varios de los centros de privación de libertad.
Pero eso se hizo al ojímetro, pues. Y tanto así que se hizo al ojímetro que hoy Guillermo Lasso, actual presidente de la República, aprovechó el relevo en el Ministerio de Gobierno para tomar una decisión y separar otra vez. 3 años después se dieron cuenta del error que se cometió y volvieron a separar la parte de seguridad en un ministerio distinto. Lo hizo ayer el presidente a través de la emisión del decreto ejecutivo 381, que dice, artículo 1, escíndase del Ministerio de Gobierno el Viceministerio del Interior y créase el Ministerio del Interior como organismo de derecho público con personalidad jurídica dotado de autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera, encargado de formular las políticas para seguridad ciudadana, protección interna y orden público. ¿Saben qué? Esto nunca debió desaparecer. Nunca. Porque más importantes que las broncas de los políticos, para nosotros, para los ciudadanos, para ustedes, para quienes hablan, es la seguridad. Muchísimo más importante que las broncas de los políticos. Que las negociaciones por debajo de la mesa, que los repartos de cargos públicos, que el entregar cuotas de poder a asambleístas en las provincias como se lo hizo antes. Tema que nunca fue investigado, que fue denunciado. Y de lo que poco o nada se habló a nivel de investigaciones. La gente se olvidó, aprovechando la memoria de corto plazo que tenemos en el Ecuador. Luego viene el artículo 2, donde establece todas las atribuciones y competencias del nuevo Ministerio del Interior y obviamente establece cuáles son las competencias que se quedan con el Ministerio de Gobierno. En el artículo 3 dice, el Ministerio del Interior tendrá la competencia de garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica en el marco del respeto a los derechos fundamentales, la democracia y la participación ciudadana en una visión integral que sitúa al ser humano en su diversidad como sujeto central de protección de un Estado de Derecho. Ejercerá la rectoría de la política pública de seguridad ciudadana, protección interna y orden público, para lo cual ejercerá las siguientes atribuciones y competencias. Ahí habla de todas las atribuciones vinculadas al tema de seguridad. Luego vienen las disposiciones generales, hay 4, donde dice que el Viceministerio del Interior se transformará en el nuevo Ministerio del Interior. Mientras tanto, dice en la disposición general segunda, que tanto el Ministerio de Gobierno cuanto el del Interior podrán crear órganos administrativos necesarios, previo dictamen favorable del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a las necesidades e intereses institucionales. Una vez concluido el proceso de decisión y creación, léase en todo cuerpo normativo como Ministerio de Gobierno o Ministerio del Interior según corresponda y en función de las atribuciones asignadas a este decreto ejecutivo. Dice, una vez concluido el plazo de transición, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se adscribirá al Ministerio del Interior, pasará a ser parte del Ministerio del Interior. Todo esto en un plazo de 100 días. Según la primera disposición transitoria, en 100 días. 100 días contados a partir de ayer. Y ahí se incluyen disposiciones reformatorias, etcétera. 100 días. A partir de ayer, 30 de marzo. ¿Qué tal? Algo que nunca debió haber ocurrido. Eliminaron el Ministerio del Interior. Y hoy lo vuelven a crear 3 años después. Se dieron cuenta de algo que criticamos permanentemente, así como criticamos permanentemente la eliminación del Ministerio de Justicia. En su momento criticamos el hecho de que se haya minimizado el eje de seguridad y se haya priorizado el eje de la política, y ahí están las consecuencias. Tenemos un país en donde la delincuencia organizada nos ha ganado la partida como Estado. Nos ha ganado la partida. La delincuencia común igualmente nos está ganando la partida. Aquí en el Ecuador se ha normalizado, se ha cotidianizado los hechos de violencia, pues, los sicariatos, un nuevo sicariato. Y aquí ya se cotidianizó, ya forma parte del día a día de los ecuatorianos. Ayer, por ejemplo, encontraron el cadáver en un río del hijo de una conocida empresaria de Guayaquil. Son cosas que digo, es peligrosísimo que la sociedad normalice estas cosas. Y es peligrosísimo que no reaccionemos.
por lo menos en este caso, yo sí estoy de acuerdo en que se haya vuelto a crear el Ministerio del Interior. Porque de allí, ojalá que se derive toda una política pública ya vinculada a la seguridad y tengamos un responsable a quien señalar. En este caso, el nuevo ministro, el general Patricio Carrillo, será el responsable del manejo de la seguridad, ya no Francisco Jiménez. Patricio Carrillo. Él será el responsable y él tendrá que rendir cuentas al país sobre sus acciones y omisiones, sobre sus logros, pero también sus errores, en el eje de seguridad, como debió haber sido siempre. Como dice mi buen amigo Andrés, sicariato, gatilleros, víctimas colaterales, palabras y hechos con los que los ecuatorianos nos estábamos habituando y que ahora hoy son, no estábamos habituados y hoy son el pan nuestro de cada día. Los decapitados. ¿Saben cuántos decapitados han encontrado en Durán, provincia del Guayas? ¿Saben cuántos? 8. 8. No importa. La gente lo normaliza. ¿Se acuerdan los cadáveres colgados en el puente peatonal de Durán? Ya nadie habla. ¿Se acuerdan de la cabeza encontrada en la puerta, en una de las puertas de acceso a Puerto Bolívar en la provincia del Oro? Ya nadie habla. Ya nadie habla. Cosas que se han normalizado. Cosas que se han normalizado. Y nosotros lo hemos permitido como sociedad. Permanentemente y con todo respeto les he invitado a que no normalicen esto. No normalicemos la violencia. No normalicemos el clima de inseguridad. El hecho de salir a la calle y resulta que uno no se siente seguro, no sabe a dónde ver. Veamos cuánto se ejecuta a nivel de política pública sobre el tema de seguridad. Patricio Carrillo ha comprometido su presencia en este espacio el lunes. Dialogaremos con él y hablaremos sobre el tema de seguridad. Ahora, también hay sectores que han cuestionado su designación, porque Patricio Carrillo era el comandante general de la policía durante los hechos de octubre de 2019. De eso vamos a hablar justamente con el general Carrillo, que ha comprometido, como digo, su presencia en este espacio. Ese es un tema. Insisto, el Ministerio del Interior nunca debió haber sido eliminado y nunca debieron haber minimizado el tema de seguridad. Ahora por lo menos ya crean otra vez el ministerio y tenemos un ministro de seguridad o del interior. Vamos al tema político. La designación de Francisco Jiménez ayer fue saludada por los representantes de varias bancadas, por no decir todas, en la Asamblea Nacional. Pero la pregunta del millón aquí es, si alcanzará con esa designación, con las buenas intenciones de Francisco Jiménez, para tratar de reparar en algo la compleja relación que hoy tiene el Ejecutivo con la Asamblea Nacional. Porque hace exactamente una semana, el jueves de la semana anterior, el presidente de la República, con sus declaraciones, pareció romper toda posibilidad de acercamiento con la legislatura. Cuando dijo que en la legislatura había asambleístas ladrones y corruptos, palabras del presidente, no palabras de quienes hablan. El presidente dijo ladrones y corruptos y fueron los calificativos a los cuales se refirió. Le añado además el contenido de la carta de Alexandra Vela que ayer revisamos en este espacio junto a ustedes. Una carta en la cual hablaba de chantajes, hablaba de que le pedían prebendas al gobierno sin especificar quiénes y sin decir desde cuándo. Sería interesante saber si con la designación, con la sola designación de Francisco Jiménez se puede arreglar una relación que yo no sé si tiene punto de retorno. Y vamos a los hechos. Jueves en la mañana, el presidente de la República, en un acto público, arremetió contra el ex candidato presidencial Javier Hervas y contra la Asamblea Nacional. Jueves en la tarde, cuando ya estaban los hechos consumados, cuando ya le negaron el proyecto de ley de inversiones, el presidente de la República, en un video que se hizo viral en redes sociales, en Carondelet, arremetió con la Asamblea, dijo que le pidieron plata, que le pidieron cargos públicos y habló de asambleístas ladrones y corruptos. Palabras del jefe de Estado. Sábado,
el presidente dio nombres de 5 legisladores y de un asesor de uno de los legisladores que habrían, palabras del presidente en el texto de la carta que envió a la fiscal general del Estado, habrían exigido beneficios económicos. No dice exigieron beneficios económicos, dice habrían exigido beneficios económicos. Y le pide a la fiscal que investigue. Este tema, abro un paréntesis, lo comentamos acá, porque claro, además reveló que el Ejecutivo estaba manteniendo reuniones por separado con legisladores de manera individual y fuera de Carondelet y fuera de la Asamblea, en oficinas particulares. Emisarios del gobierno se reunieron, lo reconoció el gobierno y lo reconocieron los propios legisladores. Aquí lo reconoció Gisela Molina, una de las señaladas, y Edgar Quesada, otro de los señalados. Lo reconocieron ambos en entrevistas con este espacio. En el caso de Quesada, Quesada había dicho que el gobierno les ofreció 3 contratos. Pero cuando lo entrevistamos ya no dijo nada porque dijo que el tema estaba ya en manos de la Fiscalía porque se ha iniciado una indagación previa. El asambleísta Ricardo Vanegas aseguró que hay un audio donde un emisario del gobierno les ofrece prebendas a los asambleístas. No lo presentaron porque obviamente si lo presentaban públicamente, ese audio iba a dejar de ser un elemento para una investigación porque tenía que primero que estar judicializado. Pero son elementos que han ocurrido, pues, en estos días. Luego vamos al martes. El martes el señor presidente de la República ratificó su postura y dijo que debe admitir que le va a corresponder gobernar sin la Asamblea y que ya no va a enviar ningún proyecto de ley a la Asamblea. Entonces, con todos esos antecedentes que estoy preguntando, que estoy diciendo, yo pregunto, ratifico la pregunta, ¿alcanzará con Jiménez como ministro de Gobierno para reparar esta relación tan compleja entre el Ejecutivo y el Legislativo a partir de los episodios de la última semana? Yo creo que esa es la pregunta del millón. ¿Cuánto podría abonar la presencia de Jiménez, que obviamente es un asambleísta o un político que podría tener un mejor y mayor margen de maniobra con la Asamblea Nacional porque estuvo allí y porque tal vez tiene la posibilidad de acercarse a algunos bloques legislativos? Acá me dicen no, Pi, o sea, no. No me dicen. Denis mueve la cabeza y me dice no. ¿Ah? Pero buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta la que estamos formulando. Tenemos el video, don Robert, del ministro. Tengan la bondad. Escuchemos lo que dijo ayer, un extracto de lo que dijo ayer el ministro. Porque yo sí creo que es importante escuchar esta partecita. Vamos ahí con el ministro Jiménez. Y que actualmente confrontamos diferentes visiones sobre por dónde debemos caminar. Pero estoy seguro que con claridad y priorizando los intereses de la ciudadanía, podremos establecer un diálogo con las cartas sobre la mesa y las puertas abiertas, pero sin olvidar ni por un instante el mandato que recibimos el 11 de abril del 2021. Hablaremos con las diferentes bancadas, buscaremos tender puentes con las organizaciones políticas, nacionales o regionales, generaremos espacios de diálogo y relaciones políticas frontales y respetuosas con los gobiernos autónomos descentralizados, con los actores sociales, con la ciudadanía en su... El camino de las democracias y de los demócratas como usted no es fácil, pues se necesita bregar mucho para conseguir los cambios que los pueblos anhelan y merecen. El atajo populista, las tentaciones autoritarias, los facilismos que no solucionan nada, siempre están a la vuelta de la esquina, esperándonos para tratar de torcer los procesos. Por eso estoy convencido que con una visión de país, con serenidad, con firmeza, que usted nos ha sabido transmitir, presidente, podemos seguir forjando ese anhelo de un país incluyente, diverso, justo y próspero. 6:56. Atajos populistas, tentaciones autoritarias y facilismos que no solucionan nada. ¿A qué les suena a ustedes eso?
¿Saben qué creo yo? Se refiere a la muerte cruzada. Yo creo que esas declaraciones de Francisco Jiménez terminó siendo una bofetada, pero bofetada, a aquellos asusadores de la muerte cruzada. Aquellos que pretendían que Lazo aplique el 148 de la Constitución, disuelva la Asamblea y gobierne por decreto unos meses hasta que haya elecciones. Tesis con la que en lo personal, y yo les he expresado a ustedes desde hace varias semanas, yo nunca estuve de acuerdo. Porque para mí la muerte cruzada no soluciona nada per se. O sea, ¿de qué sirve la muerte cruzada si luego vas a convocar elecciones con las mismas reglas del juego? ¿De qué sirve muerte cruzada si no hablas de una reforma política? ¿De qué sirve hablar de muerte cruzada si no hablas de un proyecto de país? ¿De qué sirve? Si vamos a las elecciones con las mismas reglas del juego. ¿De qué sirve la muerte cruzada cuando evidentemente con una situación de esa envergadura vuelves a abonar un clima de inestabilidad a este país y de incertidumbre a este país? Que vive de incertidumbre en incertidumbre, porque no tenemos proyecto de país. Pero aquí hubo segmentos de políticos, asambleístas, autoridades, medios de comunicación y colegas que públicamente asusaban la muerte cruzada. Hablo en primera persona con respeto para mi audiencia. Yo no estoy de acuerdo y no estuve de acuerdo por las condiciones actuales con la famosa muerte cruzada. No estoy de acuerdo. No estuve antes, no estoy hoy. Veamos qué pasa mañana. Porque puede ser que las condiciones políticas cambien. Pero yo sí creo que ese tiene que ser el último mecanismo, el último. Primero hay que agotar cualquier posibilidad de diálogo, de conciliación, de acercamientos, de búsqueda de consensos, pensando en un proyecto de país. Tal vez soy utópico al decir esto. Pero para mí esa declaración de Jiménez termina siendo una bofetada, insisto, para aquellos impulsores de la muerte cruzada. Y está claro que su designación de alguna manera rompe toda la postura que durante casi una semana mantuvo el presidente de la República. Al jefe de Estado entiendo que a su vez le hicieron notar la inconveniencia de disolver la Asamblea Nacional. Porque de lo que se sabía extraoficialmente, hasta el viernes en la noche, era un hecho que iba a disolver la Asamblea. Eso lo sabe el presidente de su entorno. Era un hecho. Que en el radar del Ejecutivo y del jefe de Estado estaba la disolución de la Asamblea. Porque claro, le hablaban al oído al presidente y le decían, hay que disolver la Asamblea. La designación de Francisco Jiménez apunta a buscar otra vez un acercamiento con la Asamblea. Pero digo, alcanzará. Y además de las declaraciones del presidente, alcanzará, digo, por la propia situación política interna de la Asamblea Nacional, en donde están que se sacan los ojos. Han convocado para mañana a las 12 horas la reinstalación de la sesión que se suspendió otra vez cuando le apelaron la presidencia a la señora Guadalupe Llori. ¿Qué va a pasar en esa sesión? Están que se sacan los ojos. Están que se sacan los ojos. La presidenta de la Asamblea, que creo yo está quedándose, si es que ya no se quedó, sin piso político. Y grupos de legisladores, algunos que cometen errores en la aplicación de la norma, la ley orgánica de la función legislativa y los reglamentos. Con una asamblea en medio del caos, es bien complejo tener igualmente acercamientos. Nótese entonces que estamos enfrentando una situación muy complicada a nivel político. ¿Quién me escribe? Gracias, Diego. A ver, me pide que lea, un querido amigo, oyente, me pide que lea el siguiente mensaje, dice. Ya lo voy a leer, es un tema de despidos. Ya lo voy a leer, Diego, con todo gusto. Yo no sé si es que alcance, insisto, a reconstituirse una relación que no solamente depende del Ejecutivo y no solamente depende del Legislativo. Primero el Legislativo necesita arreglar su situación interna. Y yo no veo posibilidades de que en el corto plazo en la Asamblea puedan bajarse las tensiones. No veo esas posibilidades. No las veo.
Y por otra parte, bueno, el Ejecutivo ha operado este cambio. Tiene el video de ayer que no lo pasamos, don Robert. Perfecto. ¿Qué fue lo que pasó el martes en la Asamblea Nacional? Dele, ruédelo. Pero no le ponga el audio. El 9 del artículo 2. Ok, ahí tenemos a la presidenta de la Asamblea, el momento que se da la suspensión de la sesión, la confrontación con algunas bancadas, se levanta la señora presidenta y se va. Ahí fue cuando se suspendió, luego de que le apelaron otra vez la presidencia a la presidenta Yori. Entonces la presidenta se va caminando. Para quienes nos están siguiendo digitalmente lo pueden ver, y hace este gesto. Ahí se va a repetir ese gesto. Ella dice que se estaba acomodando los lentes. Yo no sé si se estaba acomodando los lentes. Yo veo otra cosa. Cada uno de ustedes tendrá su propia interpretación. Pero yo pregunto si con estas actitudes la presidenta Yori puede asegurar un ambiente de conciliación, de diálogo, de concordia con el resto de las bancadas. Con este ambiente que estamos viviendo. Y yo les pregunto a ustedes si este ambiente nos beneficia a nosotros. Si nos beneficia a los ciudadanos. Al ciudadano de a pie. A ustedes, a quienes habla. Que esperamos del poder político otra cosa. Que esperamos otra cosa. Este tipo de cosas, de actitudes, no abonan en nada a un clima de mayor y de mejor conciliación que creo yo merecemos los ecuatorianos. No le abonen nada. Yo les dejo ahí para la reflexión y para el análisis sobre lo que está ocurriendo en el Ecuador a nivel político. Por eso digo, estas cosas no se solucionan solamente cambiando de ministro. Estas cosas se solucionan cambiando de actitudes y entendiendo que detrás de ustedes, autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, está un país. Estamos nosotros, los ciudadanos. Piensan en nosotros y piensan en el país. Voy cerrando el comentario. Bueno, ábrame la toma, por favor, don Robert, porque... Póngame la de arriba. Ok, es la toma cenital, porque acá las cámaras las tenemos acomodadas, la una frente a mí, la otra frente a Denise. Hoy es el último día de Denise Salazar aquí en el espacio. Nosotros con Belkis nos incorporamos a primera hora el 20 de septiembre pasado. Han sido 6 meses en los cuales hemos hecho equipo. Hemos hecho equipo con Denise, con Belkis, quien les habla. Un equipo de profesionales que todos los días tratamos de aprender, pero sobre todo de amigos. Denise ha buscado otros derroteros profesionales y nos deja el día de hoy, es su último día acá en la radio, acá en el programa. Yo quiero agradecerle públicamente el aporte de Denise Salazar, a quien no la conocía antes de venir acá a la radio, pero debo decir que casi de inmediato hicimos clic en el trabajo periodístico y yo sí considero, igual que Belkis, consideramos que ha sido un aporte fundamental para este equipo que con sus errores y sus aciertos todos los días llega a sus hogares con la intención de informar, de comentar, de analizar los temas de la gran agenda. Perdemos una compañera, pero estamos seguros que hemos ganado y seguiremos ganando una gran amiga y que el periodismo tiene una profesional de muchos quilates y con una gran proyección. Así que mucha suerte, Denise, y gracias por esos aportes, por la disposición, por ese don de gentes además. Porque creo que independientemente de las capacidades profesionales, yo por sobre todas las cosas valoro la actitud humana y el don de gentes que le caracteriza a Denise. Mucha suerte, Denise. Muchas gracias, Fabricio, Belkis. Para mí hay muchos sentimientos encontrados hoy. Nunca pensé hace 5 años que iba a llegar este momento. No lo tenía en mis planes, pero yo espero que les vaya muy bien a ustedes. Como dice Fabricio, ganaron una amiga y yo también lo sé. Yo sé que creamos ese vínculo tan bonito que no se va a romper porque me voy, porque a pesar de eso siempre vamos a tener esa relación. Y sí, hoy es mi último día en Sonorama. Aquí aprendí a ser periodista. Aquí aprendí todo lo que sé y Sonorama para mí tiene un recuerdo muy bonito y siempre va a tener ese espacio especial en mi corazón y en mi vida profesional.
Espero, como siempre les he dicho, volvernos a encontrar, porque de eso se trata, ¿no? Muchas gracias por todo, muchas gracias por sus enseñanzas. Ustedes fueron unos maestros para mí, como también muchos maestros acá en Sonorama, Mauricio Rivas, Wilson Oposita, que estuvieron conmigo al lado mío en este camino, Fabricio Vela, Belkis Sánchez, mis maestros y mis amigos. Muchas gracias por todo. Aquí estoy, hoy es mi último día y a toda la audiencia que me acompañó durante estos 5 años y medio, gracias y ojalá nos volvemos a encontrar. Sin duda. Y es muy bonito salir así reconociendo lo que ha significado ese espacio que te ha permitido crecer y formarte. Y lo digo porque en eso en cierta medida coincidimos. Sonorama en su momento fue mi primera casa también y fue el lugar donde yo aprendí a hacer periodismo. Coincido también con Fabricio. La vida, el futuro te depara grandes cosas. Hemos podido conocer de cerca lo excelente profesional que eres, lo entregada, responsable, siempre predispuesta a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Eres joven todavía, tienes un camino larguísimo por recorrer y estoy segura que vendrán cosas muchísimo mejores para tu vida. Te deseamos lo mejor. Sí, y yo creo que cabe despedirse con el tradicional Denise Salazar en Noticias. Sonorama tiene la palabra. Claro, don Robert me recuerda, ¿no? Bueno, ya no habrá mal genios, dice. Al menos de Denise. Denise. Bueno, esto habrá que celebrarlo. Denise todavía se queda hasta las 9 de la mañana, por favor. Pero esto habrá que celebrarlo, obviamente, pegándonos unos cangrejos. Ahora sí, enfóqueme acá, por favor. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.